Dios le bendiga, amados televidentes de aquí de la ciudad de Jacksonville. Este es el pastor Héctor Rivera, pastor de la Iglesia Bautista de Mandarín, aquí en la ciudad de Jacksonville. Y ahora este es nuestro ministerio Palabras de Vida. En este mensaje, amado, yo quiero que en nuestra búsqueda como peregrinos y extranjeros en este mundo, que aprendamos a seguir el plan y los propósitos de Dios, que miren, amado, Él las estableció aún antes de la creación del mundo. Dios, antes de que Él creara, ya miren, la palabra nos dice que ya nos había conocido a nosotros, antes de que Él creara este universo. Y vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo número 1, y vamos a leer los versículos del 4 al 8. Y dice así la gloriosa palabra del Señor: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, lo que le acabo de decir, antes de que el mundo fuera creado, para que dice ahí, para que fuéramos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Oigan el tema que lleva este mensaje por título: tus decisiones determinan tu destino. Quiere decir que las decisiones que nosotros tomemos son las que van a determinar, amado, cómo va a ser el próximo año. Entonces, antes que nos preguntemos por qué seguimos viviendo lo mismo que vivimos el año pasado, ¿qué decisiones tú has tomado que han determinado que tú vayas a experimentar las mismas pruebas y las mismas situaciones adversas que tú experimentaste el año pasado? Entonces necesitamos, amado, como cuerpo de Cristo, saber hacia dónde nos dirigimos. Hay personas que no saben ni conocen ni aún ni su identidad como creyente, como hijos de Dios. Usted tiene que saber y conocer quién es usted en Cristo Jesús. La palabra nos dice que Él nos hizo criaturas ¿qué? Nuevas. El pasado queda atrás, como yo le decía hace 2 semanas. Como el retrovisor de un auto. Su pasado quedó atrás. ¿Por qué muchos siguen viviendo en ese pasado? Por estar viviendo en ese pasado es que se siguen repitiendo las mismas situaciones año tras año. Y necesitamos saber hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestra identidad como hijo de Dios, para que seamos, como leímos en ese versículo número 4 de ese capítulo que acabamos de leer, para que seamos santos y sin mancha, porque estamos viviendo en un mundo confundido. Y es muy triste las experiencias que están experimentando nuestros hijos. Un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de filosofías y de ideologías y herejías que cada día que pasa lo que traen es más confusión y perversión en la sociedad en la cual vivimos. Que ahora le llaman, miren hasta dónde ha llegado el extremo, amado. Que ahora le llaman a lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Cuál tal es esa confusión que aún dentro de la iglesia ese mismo espíritu se ha infiltrado? Las personas prefieren tomar decisiones conforme a lo que le dicen sus vecinos, sus amistades, sus compañeros de trabajo, lo que dice un perverso político, lo que dice un canal noticioso, antes
de meterse, que es donde tuviera estar, donde deberíamos estar anclados, antes de meternos a la palabra de Dios y saber y buscar, indagar, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en esta situación? ¿Cómo tú quieres, Padre, que hacia qué dirección yo me dirija? Entonces, el Señor está listo, presto, ¿para qué? Para bendecirnos, para sacarnos de esas situaciones. Pero ¿saben por qué se siguen repitiendo? Porque no conocemos su palabra, no conocemos su voluntad. Algo que ya Él lo preparó y me dice, es el propósito de Dios, amado, fue establecido aún antes, como le dije al principio, aún antes de la creación. Porque estamos viviendo tiempos muy malos, amados. Ese mismo espíritu que le acabo de decir que se ha infiltrado en la iglesia, en la que encontramos hombres perversos y malos que con sus astucias llevan rebaños a seguir doctrinas de demonios, nos dice la palabra de Dios. Y que con sus artimañas buscan satisfacer sus propios deseos egocéntricos. Estos mismos son los que usted escucha trayendo mensajes subliminales. Estamos viviendo en la gracia de Dios. It's okay. Está todo bien. Tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Ya Cristo pagó por ese pecado. Entonces, amado, están utilizando la gracia de Dios como licencia para hacer lo que le da la gana. Y por eso es que por eso es que siguen viviendo en ese círculo vicioso, que todo lo que llega cada año es maldición a su familia y a su hogar, en vez de estar viviendo en ese ciclo de bendición, de la gracia y la protección de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no se han metido en la palabra de Dios. Amados, es este el espíritu que quiere que los jóvenes vengan a la iglesia a divertirse, a pasarla bien, a que no se sientan mal. No, amado, nosotros queremos que ellos vengan y se diviertan y la pasen bien, pero tenemos también que enseñarles su palabra. Entonces muchas iglesias que yo he conocido, especialmente americanas, están más preocupadas que los jóvenes de ellos want to feel good. Pero ¿qué sucede la mayoría de estos jóvenes que yo he conocido? Yo fui pastor de jóvenes. Cuando llegan a la universidad ya usted no los vuelve a ver más en la iglesia, porque nunca fueron discipulados por la palabra de Dios para que ellos mismos tomen esa decisión gloriosa y santa por su Señor y por su Salvador. A vivir vida santa. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Miren lo que dice la palabra del Señor en los versículos del 14 al 16. Para que ya no seamos niños, oigan bien, niños fluctuantes y espirituales también, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Eso es lo que quiere. No que nos dañemos. Por eso yo tenía temor en esta mañana cómo iba a ser la exhortación que hice. De que estamos cuidando a sus niños. De que nuestra iglesia es una iglesia, tiene que ser bilingüe. Tenemos que suplir las necesidades para nuestros niños y nuestros jóvenes. Porque a la iglesia muchas personas llegan dañados. El mundo los ha dañado. Llegan personas con inseguridades, con cosas que aún, dolores y heridas que aún han recibido, ¿saben qué? Hasta en otras iglesias. Y llegan con un espíritu de defensa. Entonces yo no quiero ser el vaso o el instrumento del diablo para, como dicen por ahí, para echarle más leña al fuego.
En vez yo de ser de bendición y edificación a ese hermano y a esa hermana que llegó cargada o que llegó afligida por cualquier experiencia que ha tenido. Entonces por eso cuando yo me bajo de aquí, muchos me dicen, pastor, usted es un canto de pan, usted predica fuerte a veces, pero no me coman. Vayan también conmigo a 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice el Espíritu? Nebulosamente, empañado. Claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vuelve a repetirse los mismos versículos que leímos de introducción. Y te pregunto yo en esta mañana, ¿estás tú caminando en fe y en victoria? Amados, tenemos que poner nuestros ojos en las promesas de Dios. Nosotros solamente tenemos un viaje por esta vida. Yo espero que aquí no haya nadie que crea en la reencarnación. Sí, porque allá en la India creen que la abuela o el abuelo reencarnado en una vaca o en un toro y adoran a las vacas, no se están muriendo de hambre y no comen vaca porque se creen que se están comiendo a un pariente de ellos. Y ese mismo viaje, amado, puede cambiar de la noche a la mañana. Ninguno de nosotros tenemos el día de mañana asegurado. Ninguno sabemos que usted va a estar aquí el día de mañana, ni aun sus propios hijos. Entonces no le permitas al diablo que te robe la bendición de seguir a Jesús y de que tú estés anclado en su palabra para que no te detengas, ¿saben qué? En la mitad del camino, para que no tires la toalla. Todos estamos en este viaje de la que se conoce como vida. ¿Sabías tú? Porque la vida es un viaje que comenzó en el nacimiento. ¿Y saben qué? Comenzó lleno de lecciones. Todos nos dirigimos hacia alguna parte. A veces no estamos ni seguros a dónde nos llevará este viaje de la vida. Entonces yo quiero exhortarte hoy a que te haga estas preguntas. Óiganlas bien. Háganse estas preguntas ustedes. ¿Voy hacia la dirección correcta? Pregúntate tú mismo. ¿Estoy yendo hacia la dirección correcta? ¿Sé hacia dónde voy? ¿He considerado las consecuencias de mis decisiones? ¿He llegado a mi destino o sigo vagando sin rumbo? ¿Eres tú que no sabes qué es lo que tú quieres en la vida? ¿No sabes hacia dónde te diriges? ¿Qué hago cuando me encuentro en una prueba o pasando por una aflicción en el camino? Háganse esas preguntas. Llegar, amado, al destino del viaje de la vida, saben que eso va a tomar tiempo. Y ese no solo tiempo, sino que vamos a pasar por un proceso. Ese proceso va a ser un poco más difícil para unos que para otros. Ese proceso, amado, no siempre va a ser fácil. En ocasiones vas a pasar por caminos llenos de pedregales y de espinos. El proceso también implicará elecciones correctas y elecciones incorrectas. Las decisiones y elecciones hechas en este peregrinar de la vida determinarán tu destino espiritual, físico. ¿A dónde, cuando culminen tus días aquí en la tierra, va a tener ese día un final? Y para dónde tú irás, solamente el Señor lo sabe. Cada uno de nosotros, amados, tenemos un predeterminado número de días para peregrinar en esta vida. La forma de cómo camines, carnalmente o físicamente o espiritualmente, a través de este peregrinar de la vida, ¿saben qué es lo que lo va a decidir? Dependiendo las elecciones y decisiones que tú hayas determinado tomar en este tu caminar.
Es por esto, amado, por lo que debemos siempre estar escudriñando y meditando en la palabra de Dios. Moisés sale del panorama y Dios llama a Josué. ¿Y cuáles son las palabras de exhortación de Dios a Josué? No desmayes, que te esfuerce. Y que en este libro de la ley, ¿qué dice? Los domingos cuando vienes a la iglesia vas a meditar en la palabra de Dios. No, que medites de día y de noche. Y que ponga por obra todo lo que en él está escrito. ¿Conoces tú la palabra de Dios? Si yo te hiciera una pregunta bíblica, ¿podrías tú contestarla aún por más simple que fuera? Hay algunos que no se saben de memoria ni San Juan 3:16 y muchos vinimos al Señor a través de ese versículo. Es por esto, amado, que tenemos que estar escudriñando y meditando la palabra siempre, para que no seamos engañados por tantas filosofías y vientos de doctrina, como lo que leímos en Efesios 4:14. Consideremos, miren, vamos a considerar estos versículos que voy a leer ahora. Job 14:5. Para rapidito los vamos a proyectar aquí en la pantalla. Job 14:5 dice así, pues estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida. Le has puesto límites que nadie puede rebasar. ¿Quién por más que se afane? Exacto, le puede añadir a tu estatura. Por más que tú te afanes, amado, tú no vas a prolongar más la vida de lo que Dios ya la predeterminó para tus días. Así que no desperdicies tus días. Salmo 31:15. En tus manos están mis años. Le está diciendo el salmista a Jehová. Líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. Salmo 139:14 y 16. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado. Amado, el Señor nos conoce, el Señor te conoce a ti y me conoce a mí hasta que estábamos en el vientre de nuestras madres. Cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra, tus ojos vieron que mi embrión. Por eso es que nosotros no podemos estar a favor del aborto. Si tú estás a favor del aborto, yo te exhorto a que te arrepientas en esta mañana. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Mateo 6:27. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Miren cómo dice esa segunda parte del versículo. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Bendito sea el Señor. Amado, estos versículos que acabamos de leer no van a significar nada para ti si tú no has reconocido a Jesús como Rey, Señor y Salvador de tu vida. Si Cristo no es el Señor de tu vida, todo lo que yo estoy diciendo y toda la Biblia que estoy recitando no va a ocasionar nada en tu vida. Tú no vas a ver ningún fruto, porque el primer fruto que comienza nuestro peregrinar es cuando hemos levantado la mano y le has dicho a alguien, a un hermano, a un pastor, a una iglesia, en una campaña donde yo recibo a Jesús como Rey, Señor y Salvador de mi vida. Y ahí es cuando comienza este peregrinar bajo la protección de ese Dios tan grande.
Y no solo eso, a lo mejor tú no lo reconoces como creador del universo por estar creyendo en fábulas y en filosofía y en todo tipo de ignorancia que hay dentro en esta sociedad. Romanos 1:20 nos dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Amado, aún todo lo creado, la creación, el universo, esas galaxias, ese sistema de planetas, el sistema solar, todo eso tan y tan grande que con nuestra mente chiquita y pequeñita nosotros no podemos comprender. Dice que el día que Dios nos vaya a juzgar, simplemente la creación va a dar a reconocer que nosotros pudimos haber creído y haber entendido que detrás de todo esto hay un Dios bien grande. Esto no fue creado por una explosión, por el Big Bang Theory. El universo fue creado por la gloriosa y majestuosa y poderosa palabra de Dios. Entonces, amado, tú no quieres seguir viviendo en ese círculo vicioso del año pasado. Escudriña y medita y métete en esa gloriosa y poderosa palabra de Dios. Y tú vas a ver cómo todas tus situaciones comienzan a cambiar. Entonces, no te dejes robar la bendición. Amado, algo que debemos considerar es que todos estos versículos que hemos leído, ¿sabes qué? Te van a perseguir. ¿Qué quiere decir? Hasta el final. Que el día que tú te pares delante de Jesucristo, tú no vas a tener excusa. Ninguno de nosotros va a tener excusa. Entonces no te quedes atrás, mi amado. Agárrate de las promesas del Evangelio. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque tú no tenías ninguna opinión cuando empezaste en este viaje de tu vida. Desde que tú estabas en el embrión de tu madre y viniste y naciste. Y tus primeros años, tú no tenías ni decisión ni elección durante esos años primeros de tu vida. Ningún infante o persona puede agregar ni siquiera, como le dije ahorita, una hora a su vida. Dios sabe el número de nuestros días y tiene un plan para tu vida y la mía, amados. Aún podemos pensar que conocemos el futuro, pero todos nuestros planes pueden verse truncados por algo imprevisto. Yo le he hablado a los caballeros, tú te crees que tú tienes control de tu vida y tú te crees que tú te la sabes toda, que tu esposa no sabe nada. Y le he dicho, le he tenido que hablar. Me dice, algunos, en otros años mi esposa y yo fuimos los ministros de consejería familiar. No tienes excusa porque a lo mejor tú has estado actuando neciamente. Y le he tenido que decir con autoridad a algunos, no seas necio, abre los ojos. ¿Tú no ves que ese carácter tuyo y esas actitudes tuyas están destruyendo tu matrimonio? Entonces, amado, tenemos que ser hombres y mujeres llenos del poder de nuestro Dios, llenos de su palabra, para que nuestro carácter pueda ser moldeado en todo. En Lucas encontramos un ejemplo de un hombre que había planeado su futuro sin contar con Dios para sus planes. Este hombre solo consideró la riqueza. Como hay muchos hombres, como le dije hace un minuto, se cree que tienen control.
Si llega, ustedes creen que porque usted está ganando mucho buen dinero, que mañana tú no vayas a tener un accidente y que Dios te guarde que termine en un sillón de ruedas, donde ahora tu familia no va a tener a lo mejor ninguna entrada, sino la miseria que está dando el seguro social de $800 o $1,200. Por eso es que tenemos que estar agarrados del Señor, porque no sabemos qué prueba podemos recibir en el día de mañana. Entonces, amado, sé humilde, toma la actitud de siervo y no te creas que tú te la sabes toda y que tú tienes el control de todo lo que está pasando en tu hogar, porque te puedes encontrar con una sorpresa. Nos dice la palabra del Señor en Lucas 12, ya estoy por terminar. Versículo del 18 al 21, hablando de este hombre. Entonces dijo este hombre: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tiene muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios, ¿saben lo que le dijo Dios? Como yo le he dicho a algunos: necio, ¿no sabes que esta misma noche reclamarán tu alma? Y ahora, ¿para quién será lo que tú has provisto? Miren, nosotros, amados, los que estamos ya en lo que se llaman en la tercera edad, que nos creemos que tenemos tremendos carros, tremendas casas o tremendos muebles. Nos morimos, los hijos de nosotros hacen un estate sale, los otros se lo regalan a Goodwill o a Salvation Army, venden la casa y se dividieron todo por lo que nosotros trabajamos, nos esforzamos. Y ahora, ¿quiénes son los que van a disfrutar? Ellos. Y tú, como dicen en un buen puertorriqueño, te rompiste el cuero trabajando y no conoces ni las cataratas del Niágara. Nunca saliste a disfrutar del esfuerzo de tu trabajo. Entonces, amados, no seamos necios, como dice la palabra esta noche, como este hombre. Entonces, todas las personas, amados, que andan en este peregrinar, pero cada uno escoge cómo tomar sus decisiones en este peregrinar, ya sea de bendición, viviéndolo espiritualmente, o sea para maldición, rechazando las promesas que Dios ofrece en su palabra, sino que Dios nos ha dado a todos algo que se conoce como el libre albedrío. Amado, nuestro peregrinar por la vida está lleno, ¿saben de qué? De muchas opciones. Oigan esto, y con esto estoy terminando. Nuestro peregrinar está lleno de alegrías y de dolores, de subidas y bajadas, de esperanzas y decepciones, de preguntas y de respuestas. También está lleno de fe y también está lleno de temor, de ganancias, de pérdidas y de derrotas, de dudas y de fe, de promesas cumplidas y sin cumplir. Por situaciones inesperadas nos ponemos de pie y termino con esta frase: vuelve a los planes de Dios para que vivas tu peregrinar bajo la bendición, bajo la luz de la bendita y gloriosa palabra de nuestro Señor. Dios añada bendición a su bendita y gloriosa palabra. Mientras cantamos, amados, el altar está abierto. Este ha sido el programa Palabras de Vida de la Iglesia Bautista de Mandarín. Que Dios los bendiga abundante y ricamente, mis amados hermanos. Que tengan una semana gloriosa en el nombre precioso de Jesús. Nos vemos el próximo domingo.